Hola, ¿cómo están? Yo soy Constanza Navarrete, soy artista visual y, bueno, licenciada en Estética y Teórica del Arte. Voy a ser la profesora de ilustración en este curso taller que se llama Ilustración con Técnicas Mixtas. Entonces, bueno, este es un taller que ya se ha dado antes, en distintas ocasiones, hace algunos años que lo estoy dictando, y en esta ocasión, dado la pandemia, en fin, ustedes saben que está todo con modalidad Zoom. El año anterior era por Zoom, pero era con los alumnos en vivo. Ya este año la situación es un poco distinta y en esta ocasión nos vamos a centrar un poquito más en la parte teórica, ya que no puede ser con los alumnos trabajando en línea al mismo tiempo. Aún así, yo les voy a dejar mi correo para cualquier duda, contacto, proyecto que tengan o sobre materiales, lo que sea. Mi correo es constanzanavarretew@gmail.com, ¿ya? De todas maneras, yo ahora les voy a pasar una presentación mostrándoles un poco de qué se trata el curso, para ver referentes, tipos de obra, materiales, técnicas, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, si alguien quisiera esta presentación después, me la puede pedir. Entonces ahora voy a compartir pantalla, que antes traté de hacerlo, pero no me resultó muy bien. A ver. Ya. Entonces, quiero asegurarme que todo siga en orden, para no cometer el mismo error de la vez pasada. Bueno, entonces, vamos a lo nuestro. Espero que se vea bien. Entonces, ilustración con técnicas mixtas. Como les decía, mi nombre es Constanza Navarrete. Ahí abajo aparece mi mail para cualquier duda, comentario, etcétera, etcétera. Entonces, partimos con lo más básico. ¿Qué es la ilustración? ¿O qué entendemos generalmente por el concepto de ilustración? De partida, vamos a decir que ilustrar no es simplemente dibujar, ¿ya? No se trata solo de dibujar como se suele asociar cuando uno es más joven, más chico, en la adolescencia, qué sé yo. Dibujar no necesariamente es ilustrar, ¿ya? Pero sí vamos a considerar la premisa de que la ilustración es un modo de expresión artística, entre comillas. Pongo entre comillas porque en general hay una distinción dentro de lo que es el arte de la disciplina de la ilustración. Aún así es un poco ambiguo, quizás subjetivo, y hay un límite un poco difuso, ¿ya? Porque un artista puede ilustrar, pero un ilustrador no necesariamente se considera un artista, en cuanto que el arte por lo general lleva asociado una problemática o tema de fondo. En fin, con los ejemplos puede que quede más claro. Pero lo que me interesa es que es una expresión artística que puede ser realizada con cualquier técnica, ¿ok? Puede ser con dibujo, con distintos materiales, pintura, ya sea acrílico, óleo, acuarela, que es muy típico, ¿no es cierto? El grabado, que es una de mis líneas de trabajo. El grabado es digamos, una línea del arte, una especialidad, que se divide por tipo de acuerdo a la matriz que tenga, ¿ya? Si es una matriz de madera, se dice que es silografía; si es una piedra, se llama litografía; también existe el grabado en metal; de repente en las intervenciones urbanas se usa mucho el stencil, tipo Banksy, etcétera, etcétera. Bueno, el grabado surge como una técnica de ilustración. Luego tenemos el collage, que es el clásico recorte, pegar imágenes de distinta proveniencia; la intervención digital, que está muy de moda hoy en día; y la técnica mixta, que es mezclar más de alguna técnica en cuestión, que también se da harto en el ámbito de la ilustración. Otro punto es que ilustrar no tiene relación con el tener habilidades, ¿ya? Tener habilidades para, sobre todo dibujar, que es la típica premisa, ¿no? Como hoy, si yo no sé dibujar, no soy bueno para ilustrar. Pero eso no es así.
Incluso no es necesario saber dibujar para ser artista, lo cual también podría suscitar ciertas dudas y discusión, pero vamos a considerar que no hay que ser un especial virtuoso para la ilustración, ya que en realidad necesitamos ilustrar esa es la capacidad de visibilizar, expresar un texto, dígase cuento, poema, novela, un mensaje, puede ser una idea, un sentimiento, bien un afiche, ¿no es cierto? No necesariamente implica un gran manejo de alguna técnica en particular. Entonces, para eso es importante saber qué buscamos al ilustrar. Un punto, y que es quizás el más común, es que la ilustración se utilice con fines de narración e interpretación de un texto. ¿Ya? Ese texto, como decíamos, normalmente es un cuento, puede ser también un relato más largo como una novela o un poema, y este lleva imágenes asociadas a este texto, complementando la información escrita. Pero también tenemos la ilustración como forma de expresión en tanto liberación del yo, de uno, una manera de indagar, de comunicar, de experimentar a través de la imagen y la gráfica. Y finalmente la ilustración como opinión, como un carácter más panfletario, ¿ya? Que es materializar un punto de vista o una ideología o algo por el estilo. Entonces, ¿qué es importante considerar? Que la ilustración exprese por sí sola, ¿ya? Sin necesidad del texto, o más bien más allá del texto, ¿ya? Asimismo es que vaya más allá de lo literal, siempre hay que intentar ser imaginativo, expresivo, proponer un punto de vista, un estilo, una forma particular que tenga que ver con los intereses y la personalidad de uno. Eh, Al mismo tiempo, no olvidarse la intención del mensaje durante el proceso creativo. También ser auténtico, ¿ya? Siempre tratar de buscar un estilo propio, estar siempre viendo referentes, pero que sea en pos de construir algo que llamamos, comillas, un estilo propio. Luego permitirse fluir y no estancarse por racionalizar demasiado, ¿ya? Generando un equilibrio entre ambos, que es lo que suele ocurrir a veces cuando uno dice, por ejemplo, ya vamos a hacer una ilustración de un cuento, por ejemplo, Caperucita Roja. Y lo que tiende a pasar es que uno dice, oye, pero qué escena, qué forma, hay demasiado complicación mental tratando de encontrar una imagen, composición, etc. La idea en este curso, por lo menos, es que suelten la mano, fluyan, lo pasen bien, traten de relajarse y poco a poco ir generando un estilo que les acomode a ustedes, ir potenciando ese estilo si es que no lo tienen ya, probablemente. Entonces ahora vamos a ver algunos estilos de ilustración. Aquí tenemos a Leonor Pérez con ilustraciones en lápiz mina o lápiz grafito, que va a ser el primer material con el que vamos a trabajar, ¿ya? Para la primera ilustración. Entonces, el lápiz grafito, si bien es algo muy simple, incluso de época escolar, este nos permite generar distintos tonos, ¿ya? A través de el pulso, el cómo coloreamos, cómo marcamos la intensidad del lápiz, podemos generar zonas más claras, zonas medias, zonas más oscuras. Eso se le llama valores tonales. Una escala de grises, básicamente. Entonces esto nos ayuda a generar volúmenes, profundidades, en fin, construir la forma. ¿Qué es lo que pasa al lado izquierdo? Que por sencillo que sea este dibujo, un poco infantil, no por eso deja de ser interesante y se le puede sacar mucho partido a este material. Y el lado derecho tenemos otra obra, ya un poco más realista, con este ojo en una suerte de remolino, así lo interpreto yo, que es también lápiz mina. Me parece que además hay un recorte de una imagen en lápiz mina que va superpuesto, y hay otro material extra, que vendría a ser esta cuerda o hilo, representando las hélices, quizás. O paquete, quién sabe. Bueno. Luego tenemos a Esther Gómez, otra ilustradora que hace estas imágenes más de corte infantil. En ambos casos tenemos que es dibujo a palo, ¿ya? Lápiz palo de color. Ese es un material que también es muy útil de tener y que se le puede sacar bastante partido.
En esta otra obra tenemos a Manon Gautier, que si bien es un dibujo bastante simple, sintético, de línea y poco detalle, en ese sentido no es virtuoso, no es como el gran dibujo, aún así la imagen es llamativa y es enriquecedora en el sentido que hay técnica mixta, vemos recorte, vemos papeles de color, vemos incluso este papel con información gráfica, que son las letras, ¿no es cierto?, haciendo las veces de tallo. Entonces una niña dibujada que está leyendo este libro intervenido con mucho collage, flores de distintos materiales, y finalmente la mesa está pintada, ¿ya? Ahí se aprecia el brochazo del acrílico probablemente, o látex también podría ser. Entonces lo hace una imagen más completa, entre comillas, más llamativa. Blanca Elga, también tenemos técnica mixta en este caso. Hay una parte de intervención digital, de pintura digital, como es la zona de las piernas de este padre. Hay zonas más realistas, como en los sectores de los rostros, pero también tenemos el collage de tela, ya en la parte del cuerpo, los vestuarios. Entonces, nuevamente, hay un tratamiento mixto para construir la imagen. Luego aquí vemos a Paloma Valdivia, una conocida ilustradora chilena. Pueden revisar su trabajo. Ella ha expuesto muchas veces, tiene hartos libros de autor. En este caso se trata del libro Duerme Negrito, donde aparece una madre con su pequeño hijo, ambos de color negro, y el pelo de esta madre, que es como colorín rojizo, genera contraste con los grandes paños o zonas más azulosas, verdosas que ella tiende a utilizar. Y en general se maneja siempre en estos tonos complementarios, los cálidos y los fríos. Y que podemos ver a continuación, que es más o menos la misma dinámica en esta obra, esta interpretación de La Caperucita Roja. Entonces, nuevamente, el rojo y el azul verdoso son los protagonistas generando tensión. Bueno, también el amarillo y otros colores, pero se mueve principalmente en esa estética, en esos colores. Tony de Muro es un ilustrador italiano que descubrí hace poco y que es muy sintético en su imagen. Si se fijan, del lado izquierdo, por ejemplo, hay muy pocos elementos, solo dos personas en este árbol, en un fondo, comillas, plano, porque tiene esta textura, ¿no es cierto? Pero hay poca información, y aún así una imagen bella, simple, pero poética al mismo tiempo, y es bastante sutil. Y semejante es el caso de la imagen de al lado, también de Tony de Muro, con este personaje solitario tocando la guitarra que se ramifica en un árbol. Nuevamente vemos el contraste de los tonos complementarios. Aquí hay más obras de Tony de Muro. En el caso de la de arriba podemos ver una imagen donde este personaje, bajo la lluvia, ¿no es cierto?, está sobre una partitura musical. Entonces, en este caso, ese fondo es una imagen ya existente. O sea, no una imagen, sino que una partitura. Es una superficie ya con cierta carga, con cierta visualidad, y que se utiliza como fondo y también símbolo, en este caso. El ruido de la lluvia vendría a ser producido por el de las notas musicales. Entonces tiene esta cosa como bien poética, metafórica. Y también tiene esta otra línea, Tony de Muro, donde aparecen muchas imágenes de extensos paisajes o zonas con un solo personaje o sujeto habitando en ellas. En este caso en el reflejo. También hay muchas imágenes donde aparece la luna, seres solitarios. Hay algo bastante nostálgico en su obra, y al mismo tiempo muy sutil. Y aquí les quiero mostrar a Alejandro Silva. Él es diseñador, pero también es grabador dedicado a la xilografía y a la ilustración. Entonces aquí tenemos dos tipos de obras. Por un lado, a mano izquierda, tenemos la xilografía clásica, ¿no es cierto?, en blanco y negro, que es lo más típico, pero con intervención en color. La ilustración, o sea, perdón, la xilografía, les contaba al principio que surge como una forma de ilustrar tantos relatos bíblicos, imágenes para las iglesias, como también naipes o ciertas historias, ¿ya? Y en este caso, se utiliza un taco de madera que se talla con un instrumento que se llama gubia, y que
el pseudo brochazo de la gubia vendría a ser estas marcas que se aprecian en el vestido de la mujer. Ese es el vestigio que va dejando la gubia sobre la madera. Normalmente se aplica con tinta negra sobre fondo blanco, que en realidad es el fondo del papel. Y para utilizar color ya es una técnica diferente, se pueden usar otros tacos de madera, que fue el caso de esta obra, como una intervención que complementa a la otra imagen, o bien un mismo taco que se va tallando por capas, que se llama taco perdido y que es una técnica que en general uso yo, por ejemplo. Pero al lado derecho también tenemos una imagen que conserva la misma estética, digamos, del mismo artista, pero hecha en forma digital. Bueno, se nota a tiro por la imagen más plana, ¿no es cierto? Y en este caso tenemos el sentido de la ilustración con un fin más político, o representación de una ideología. Cuando decíamos que se puede ser una ilustración de un texto, un cuento, un poema, también está esta idea de la ilustración con opinión o forma ideológica. Bueno, y el Alejandro es muy colorido, tiene estas imágenes con hartas figuras femeninas, harta ave, harta flor. Es como bien bonito en ese sentido. Paula Bonet es otra artista, ilustradora, que ya aquí es más realista, ¿no es cierto? Es un dibujo de carboncillo, que ella mezcla con las aguadas. Aguadas se dicen cuando hay pintura bien líquida, ¿no es cierto? En este caso puede ser acuarela o acrílico, y que ella también integra con la gráfica, es decir, con la escritura. Entonces la escritura puede ser parte de una imagen, como vemos al lado izquierdo en la imagen roja. Entonces, si uno escribe a mano, también tiene que pensar la visualidad de esa letra, cómo integrarla dentro de la imagen para que no se vea como algo aparte, sino que constituyendo a esta misma. Jorge González es un artista, también chileno. Bueno, su obra es amplia, incluye hartos estilos, técnicas, en fin. Pero aquí tenemos los retratos que él hace, es muy bueno como retratista, con lápiz palo azul, mano izquierda, ¿no es cierto? Y a la derecha ya hay una ilustración como más corriente, digamos, como uno suele entender la ilustración, que hay algo más expresivo, más personal, más subjetivo, no tan realista necesariamente, caricaturesco de pronto. La caricatura también puede ser una forma de ilustración, por cierto, o bien lo infantil, el imaginario infantil, lo onírico, son maneras de expresar la ilustración. Violeta Parra, la clásica Violeta Parra, ¿no es cierto?, chilena, cantautora, pero también artista visual y tejedora. En este caso les muestro las arpilleras, porque me interesa que vean distintas técnicas, ¿ya?, para abordar esto de la ilustración. Como les contaba, que no es simplemente el lápiz sobre papel, puede cambiar los soportes, en este caso es la arpillera, a la derecha es una teñida, y con lanas. Entonces a la izquierda tenemos la obra Cueca, de estos dos personajes que están en su danza, y a la derecha una especie de autorretrato de la Violeta Parra, en este árbol icónico, que es quizá una de sus obras más conocidas, que aparece de hecho en portadas de libros, etc. Y que hay algo muy poético también. Hay algo muy sencillo, muy genuino, un poco naif en su obra visual. Bueno, para los que no sepan, existe un museo de la Violeta Parra donde se pueden apreciar estas arpilleras y su obra de pintura, porque ella también pintaba, que está ahí en Vicuña Maquena, cerca del punto cero, digamos, cerca de Plaza Italia. Lamentablemente, con todo lo que ha ocurrido con la pandemia, estallido, en fin, se encuentra cerrado, pero espero que algún día lo puedan conocer, porque su obra realmente es muy bonita. Luego tenemos a Annalisa Bolini. Bueno, esta chica también borda, a propósito de la obra anterior, lo asocio en cuanto a que el bordado también puede ser una forma de ilustración, y de hecho se da bastante, ¿ya? Por lo general la ilustración en bordado obedece más a la flora y fauna, animales, flores, plantas, pero eso no significa que pueda haber también retrato o narración de algún cuento u otra cosa. Ya en este caso sí son ilustraciones de cuentos con hilo, pero también se usa telas, ¿ya? Se incorporan fragmentos de tela, a veces pañolensi. Entonces es un bonito soporte,
como para probar algo diferente a quienes les interese indagar por esa línea. Y a la Luisa Rivera es artista chilena, estudió artes visuales, pero se ha dedicado con el tiempo de lleno a la ilustración. Ella vive en Estados Unidos y hace ilustración para revistas, afiches, mucho libro, cuentos, libros ilustrados de diferente índole, digamos, y tiene también una estética muy reconocible. Y en general dibuja con lápiz mina, muy clarito, y luego pinta con acuarela. Entonces todo esto que se ve aquí es acuarela. Aquí tenemos una paleta ya más cálida. En general ella tiene dos paletas bien marcadas, la fría y la cálida, y usa más o menos siempre los mismos colores, entonces tiene una estética muy reconocible. En este caso ilustró la portada del libro Gabriel García Márquez, el famoso García Márquez, ¿no es cierto?, con su libro El amor en los tiempos del cólera. De hecho se vende en librerías de Chile, y también ilustró, al igual que este, 100 años de soledad. También muy bonito, como del mismo estilo. La portada. Aquí tenemos a Francesca Mencarini, también artista, dibujante, ilustradora chilena, con una escena de bosque. También podría ser parte de un cuento. Y en este caso tenemos acuarela. Nuevamente hay acuarela y se nota el gramaje del papel. Si ven esa textura de fondo, tiene que ver con el papel que se utiliza en la acuarela, que en general es bastante grueso y poroso, por el tema de la absorbencia. Entonces después podemos ver también algunos tipos de papel más recomendados, en el caso de la acuarela, o si alguien necesita grabado, dibujo. Lo ideal es usar un papel especial para cada técnica que uno utiliza, con mayor o menos absorbencia, mayor nivel de algodón, más liso, más poroso, más grueso, soporta más agua, en fin. Aquí hay otra escena de bosque, en este caso es Phoebe Wall, y tenemos técnica mixta. Hay pintura y se ve el trazo, ¿no es cierto?, las distintas aguadas, más marcadas, más líquidas, pero también hay recorte. Entonces hay papel recortado, por ejemplo, para hacer el follaje del pino o las ramas de los primeros planos, y para las ropas de estos chicos y la abuelita que precede la formación, ¿no es cierto?, hay tela con información visual, con textura. Entonces uno puede jugar con eso, utilizar la tela en ropaje o los elementos que uno quiera para darle así distintas calidades visuales a una imagen. Bueno, con Mark Ryden, él es un artista foráneo, pero tiene un estilo muy de ilustración. Y en general él trabaja esta línea, que pueden buscarla si les interesa en internet, que es una estética muy infantil, donde aparecen niñas, niños, figuras como ese conejo, muchos elementos que podrían hacernos pensar que pertenece al imaginario infantil, también por los colores, ¿no es cierto?, bastante pastelosos, claritos, pero siempre hay algo turbio en su imagen, hay algo que estremece, que te saca como del confort de lo que podría ser algo netamente infantil. Entonces esa extrañeza o esa turbiedad es algo que se reitera a lo largo de todas sus obras, que por cierto también están llenas de símbolos, elementos muy diversos si uno se pone a analizar, la figura de Cristo, en fin. Aquí vemos a Víctor Castillo, otro artista visual, chileno en este caso, y él es pintor. Ya él pinta gran formato y también tiene una estética muy particular, muy reconocible, que son siempre estas figuras infantiles, al igual que la anterior, pero que hay algo extraño nuevamente en su rostro, en su expresión, en estas narices como payasescas, y juega harto con el alto contraste también. Entonces genera una atmósfera un tanto entre lo infantil y lo lúgubre. Aquí tenemos a Jacinta Besa, artista visual chilena. Ella, si bien no es ilustradora propiamente tal, sus imágenes son escenas, por lo general, bastante oníricas, que podrían pertenecer al mundo de la ilustración. Y lo que me interesa que vean aquí es que ella pinta, entre comillas, pero con plasticina. Quizás se nota un poco más en la zona del árbol, en el follaje del lado derecho. Todo lo que se ve ahí es plasticina, como
pequeños nulitos o pigmentos de plasticina para generarle estas pinceladas de color. Y que por cierto es muy pulcro, muy delicado, muy bonito y al mismo tiempo muy, muy realista en algunas partes. Entonces está todo hecho con plasticina. Bueno, este libro me lo encontré hace un tiempo, que lo estaban vendiendo y me gustó mucho. Se llama A Flor de Piel, ilustrado por Laura Borrás. Y aquí tenemos otra estética muy distinta también para lo que es la ilustración. Entonces, los personajes en general son bastante sencillos, pocos trazos, lineales, no hay mucha información. Pero, por ejemplo, aquí hay un gran manto de agua, una gran superficie de manchas azules que hace alusión al mar. Entonces dice, si no fuera por el aire, seríamos mar. Y es como un libro bastante poético con ilustraciones que sugieren por sí solas. No es que sean una ilustración, digamos, literal de lo que dice el texto, como ocurre con los cuentos a veces, sino que es más sugerente, es más poético. Aquí otras páginas del mismo libro, para que puedan ver los distintos tratamientos de la tinta, del lápiz, de la mancha, de los límites abiertos, que no es tan exacto, sino que es más libre, más suelto. Aquí vemos poemas ilustrados de Gabriela Mistral, a propósito de los poemas que se ilustran con imágenes que son sugerentes, que son bastante libres. Esta ilustración probablemente fue hecha a mano y luego se digitalizó, entonces ahí se generan nuevas texturas y estas como capas de información texturada sobre la imagen principal. Lo mismo aquí. Y en realidad es una imagen sencilla, si se fijan. Aquí hay un juego entre los complementarios, entre este verde, turquesa, azuloso y el naranjo de fondo. Recordemos, bueno, después lo vamos a ver cuando veamos color, pero los colores complementarios son el amarillo con el violeta, el azul con el naranja y el rojo con el verde. Entonces, este juego de cálidos y fríos hace un equilibrio en la imagen. Ya, Juntas Podemos, otra especie de ilustración panfletaria de Cami Pepe. Esto es digital, ¿ya? Por eso es una imagen más tosca en ese sentido, como más recta, planos de color, pero es también bastante dinámica, colores fuertes, bien llamativa, un poco pop también. Entonces, esta es otra manera de generar ilustración sintética, pero con zonas bien marcadas, delineadas, hasta lo cuadrado, hasta lo curvo, lo recto, y el color plano. Ya, la Sol Díaz es diseñadora e ilustradora chilena, al igual que la Paloma Valdivia, ha expuesto en Galería Plop, de Barrio Lastarria. Creo que es una galería que antes era muy famosa de la ilustración, que hoy en día se encuentra cerrada. Sí, que existe todavía. Bueno, y aquí ella tiene varios libros también de autor que implican cómic, o no cómic, sino que imagen y texto, ¿ya? Textos de autor. Entonces tenemos a Bicharracas en esa línea, Cómo ser una mujer elegante, o Sin nada. Entonces aquí hay algunas representaciones de la mujer elegante. Dice, ¿cómo ser una mujer elegante? Una mujer elegante no orina, riega de vida, por ejemplo. Y aparece ahí la ilustración respectiva. Entonces en este caso la imagen va a favor del texto, pero siempre con gracia, con soltura. Es muy creativa y también tiene esta cosa lúdica, ya que sus imágenes siempre son graciosas. Eh, Pueden ser infantiles o no, pero tienen esa personalidad, todo el estilo que yo les digo. Que la idea es que cada uno lo busque y vaya encontrando esa línea, acaso más chistosa, o más infantil, o más onírica, o en fin, más dramática en algunos casos, también podría ser. Entonces ella tiene muchos libros de este tipo. Y a la Carmen Cardemil, acá hay dos obras, Selfie a la izquierda y Al silencio a la derecha, en este caso son poemas ilustrados del famoso Gonzalo Rojas. Y aquí tenemos técnica mixta. La imagen, como hemos visto en algunos casos, es simple, no hay gran virtuosismo ni mucha técnica en ella, en respecto al dibujo,
sin embargo, se combina con otras técnicas como el collage, el recorte de letras, donde dice el título de la obra, que es selfie, estas hojas escritas de libro pegadas por detrás, el gesso o las manchas superpuestas encima. Entonces el soporte se va enriqueciendo con otros materiales que también hablan por sí mismos. Por ejemplo, a la derecha está este personaje en la luna mirando a otra luna, y abajo con estampillas. Entonces se incorporan elementos de distinta procedencia para generar una imagen o relato nuevo. A propósito de la técnica mixta, aquí encontré a esta persona en una página que se llama Live Wire Jewelry, que ella es joyera, se dedica a la creación de joyas, pero también ilustra. Entonces aquí recortó un extracto a propósito de la happiness, la felicidad, y luego hay una imagen en relación a eso, donde incluye collage, pintura, recorte, en fin. Bueno, y para ir finalizando, les voy a mostrar una serie de imágenes que son distintas ilustraciones a partir de un mismo texto. En este caso, del cuento, el famoso cuento El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, estas son las imágenes, ¿no es cierto? Del libro El Principito que todos leemos por ahí por séptimo básico. Pero luego tenemos estas otras, que son muy distintas, pero siempre a partir de la misma historia. Entonces aquí la escena del Principito con la rosa, su pequeño planeta, que creo que es una ilustración digital. Luego la de abajo, que ya es hecha a mano, con los baobabs, los baobabs que habían en su planeta y que se lo empezaban a tomar por completo. Luego la de la derecha, que es una versión más infantil, más sintética, y la de abajo que nuevamente es digital. Y ahí tiene textura, harto contraste. Y ahí el otro caso de texto ilustrado en distintas versiones que vamos a ver es el caso de Alicia, de Lewis Carroll, ¿ya? Que fue ilustrado por John Tenniel, y que son bastante conocidas. En este caso son dibujos hechos con lápiz, tinta, y que son dibujos realistas dentro de todo. Entonces esta es una forma de dibujar que vamos a ver, que es generar los tonos a partir de la superposición de líneas. Entonces, a mayor cantidad de líneas y de trama que yo genere, se va a crear un tono más oscuro. Mientras más separadas se encuentren las líneas, o estén derechamente en blanco, va a ser el opuesto, que es la luz. Entonces ahí uno puede ir jugando con las texturas para crear los volúmenes. Bueno, aquí tenemos la versión de Disney, que es quizás la más conocida, con planos de color en la versión infantil. Luego tenemos a Benjamin Lacombe, con una versión más tétrica, si se quiere, del mismo cuento. Aparecen los hongos, estos elementos de la once, ¿no es cierto? Y Alicia en un trono, pero es más ruda, es más, comillas, depresiva. Los conejos con los ojos rojos generan esta misma inquietud de la obra que vimos de Mark Ryden, que era un estilo infantil, pero con colores pasteles y cosas, comillas, perturbadoras dentro de la imagen. Aquí este ilustrador genera la misma sensación con esta versión ilustrada de Alicia. Aquí tenemos a Rebeca Doutremer, otra versión de Alicia que de hecho la venden en algunas librerías de Chile, y que es una versión de Alicia un poco distinta, tal vez más nostálgica, los colores como más sepia, dan un tinte más otoñal, por así decir. Y Alicia no es la típica chica pelo largo rubia, sino que aquí ella tiene una melena, pelo corto y más oscuro. Entonces, y tiene otra expresión además, si se fijan el rostro es como más serio, genera otro temple su propuesta. Luego aquí vemos a Greg Becker, Alice in Wonderland nuevamente, en este caso hecho con lápiz mina, el típico lápiz palo de color, no por eso menos interesante, que ofrece múltiples posibilidades. Una versión bastante colorida de Alicia.
Acá hay una que me gusta mucho en lo personal, de Alison Jay, donde se genera una distorsión de los personajes. Alicia es como bien larga, flaca, su vestido es como una gran copa, y se analoga en la figura izquierda con el hongo, ¿verdad? Y que bueno, tiene esta cosa de distorsión de las formas, de las simetrías, de cada carácter, pero igual muy colorido y muy expresivo. Finalmente tenemos esta propuesta de Andrea de Aquino, que también me gusta mucho, porque tiene que ver más con el arte, digamos, o sea, es como, no es tan ilustrativo, de acuerdo a lo que dice el texto, sino que es más suelto, hay mancha, hay chorreo, hay estampa, hay collage también, entonces hay recortes de distintas materialidades, distintas textura visual y mucho color. Entonces esta es otra forma más, comillas, abstracta también de abordar la ilustración. Es una versión muy bonita, interesante de Alicia, un poco más distinta y que también se vende en algunas librerías en Chile. Bueno, aquí ya es otro tema que vamos a ver en otra ocasión. Entonces ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, eso ha sido por hoy. La parte más de lección teórica, por así decir, donde vimos algunos referentes, técnicas, estilos. Como pueden ver, es un abanico muy amplio, infinito en realidad de posibilidades el que ofrece la ilustración, y es por eso que es una técnica más democrática, ¿ya? Como veíamos en algunos casos, no tiene que ver tanto con el saber hacer, sino con la intención y la propuesta que tenga cada uno, y bueno, y jugar con los materiales, las técnicas, como forma de enriquecer la imagen. Entonces eso es lo que nos vamos a dedicar las próximas sesiones. En algunas voy a ir mostrando yo en vivo, voy realizando los ejercicios para que ustedes los vean y realicen al mismo tiempo, o si quieren después. O bien pueden dejarlo, digamos, como tarea para practicar más adelante, ir ejercitando algunas cosas y nociones. Entonces eso por ahora, ha sido un gusto, ya saben, cualquier cosa me pueden escribir a mi correo, constanzanavarrete@gmail.com. Si es que hay algún interesado en la presentación, también me la puede pedir y se la envío, ¿ya? Así que eso, nos seguimos viendo por YouTube y estamos en contacto. Cholín.